El periodista estadounidense Tucker Carlson ha sido muy crítico y de hecho acaba de lanzar una afirmación que la mayoría de estadounidenses, la anterior administración, la nueva y las que vengan, no van a querer confirmar. Según él ha dicho, Estados Unidos ha perdido una guerra contra Rusia y esto ha sucedido ahora. Sí, el presentador ha deplorado que Estados Unidos haya considerado la posibilidad de un intercambio nuclear tras el envío de armas a Ucrania para atacar objetivos dentro de territorio ruso y que todos los esfuerzos de Estados Unidos, de la Alianza Atlántica, de los países de Occidente, todo lo que se hizo no pudo contra Rusia. El periodista estadounidense Tucker Carlson cree que el gobierno de Estados Unidos ha perdido la guerra contra Rusia en Ucrania, según lo expresó durante la entrevista que le hizo al fundador y presentador del sitio web Infowars, Alex Jones, publicada el día de hoy. Un hecho que creo que no ha entrado en la cabeza de los formuladores de políticas en Washington es que acabamos de perder una guerra contra Rusia. La industria militar, el Pentágono, el Departamento de Estado, la CIA, todos dirigían la guerra contra Rusia. Nunca se trató de Ucrania. A nadie en Washington le importa Ucrania ni los cientos de miles de ucranianos aniquilados. El hecho de que será poblada por tercermundistas, quiero decir, acabamos de destruir a Ucrania y a nadie le importa. Fueron las palabras bastante crudas de Carlson. Definió el conflicto como una guerra de Estados Unidos contra Rusia, a la que, él ha dicho, odian por muchas razones. Pero perdimos, y mi preocupación es que nadie lo dice suficientemente alto, que estamos exagerando nuestro poder. Terminó insistiendo. En esta línea, el periodista también comparó a Estados Unidos con un hombre de 60 años que intenta ligar con mujeres jóvenes. No se ha readaptado a la realidad de su condición actual. En otro momento de la conversación, Carlson se mostró estupefacto ante el hecho de que el Pentágono valorase en un 50% la posibilidad de un intercambio nuclear entre Rusia y Estados Unidos ante la entrega de armas a Kiev para atacar objetivos dentro de territorio ruso. ¿Se arriesgan a una guerra nuclear? Deberían estar encerrados, no lo entiendo, ni siquiera podía creerlo. Imagina la maldad. Creo que hay un 50% de probabilidad de que todas las personas en el mundo mueran en un intercambio nuclear, pero lo hago de todas formas. ¿Cómo puede seguir caminando libre?, se terminó preguntando. Claro, él habla y se refiere pues a la situación que se vivió con respecto a que Estados Unidos estaba preocupado de que de repente la administración rusa termine escalando la tensión, tomando en cuenta que en todo momento los rusos fueron muy claros a la hora de decirle a Estados Unidos que enviar armamento, ayudar a Ucrania, ayudar a atacar, darle ayuda de inteligencia, asistencia en todo este caso, hacía que sean parte del conflicto y que Rusia iba a responder bajo este tipo de criterio. En su momento muchos estaban esperando tal vez un conflicto todavía mayor. Dicho sea de paso, lo que está comentando Tucker Carlson es que se estaba calculando por la inteligencia de la propia Estados Unidos que iba a empezar una guerra nuclear, que había un 50% de posibilidad de que todo desaparezca y bueno, a pesar de todo esto siguieron adelante. Felizmente la administración rusa no tomó las medidas que el Pentágono había calculado. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿realmente es como dicen que los rusos son los malos y Estados Unidos lucha por la libertad, por el espíritu europeo, como también dice la Unión Europea? Tomando en cuenta todo esto, es verdaderamente preocupante. Y bueno, las palabras de Tucker Carlson con respecto a esta posibilidad de que se genere una guerra nuclear del 50% en su momento y que lo había calculado el propio Pentágono, el Departamento de Estado de Estados Unidos, demuestran que el escenario es mucho más complicado de lo que siempre sale a reducir ante la comunidad internacional. No solamente eso, sino que en este momento tan crítico, Tucker Carlson ha hecho esta afirmación que muchos países no se animan a hacer. Porque, tomando en cuenta esto, Rusia no solamente le habría ganado, como dice Tucker Carlson, a Estados Unidos, sino principalmente a los países europeos y sobre todo a los países dentro de la Alianza Atlántica, que se suponía no iban a ser parte del conflicto. Lo dijeron en todo momento, pero cuando vieron que la situación empezó a preocuparse, pues muchos de ellos salieron corriendo, como es por ejemplo el caso de la propia Polonia. Pero ante esta situación, ¿no?, en la que se fueron, en la que desapareció un poco el apoyo de la OTAN, muchos
han empezado a preguntarse que de repente, con esto en mente, Washington ha abrazado el avance del mundo multipolar, ese mundo que hace más de 10 años el propio Vladimir Putin vaticinó. Y es que el papel de Estados Unidos en la guerra internacional sigue siendo extremadamente grande, pero Washington ya ha aceptado el avance del mundo multipolar. Esto es lo que ha dicho Fyodor Lukyanov, que es editor en jefe de la revista Russia in Global Affairs, en un artículo publicado en Roskaya Gazeta. Según ha dicho el propio Lukyanov, si bien deben producirse conmociones de proporciones catastróficas similares a la desintegración, por ejemplo, de la propia Unión Soviética, para que Estados Unidos quede fuera del grupo de los estados más importantes para el equilibrio del poder, Washington se reconoce a sí mismo como un sujeto, aunque el más fuerte, ya no único y exclusivo de sus derechos, como en el periodo de la hegemonía universal. Y es que, vamos a ser honestos, en el pasado era imposible pensar no solamente que Estados Unidos libre un conflicto armado con algún país, sino que este tipo de escenario no sea tan beneficioso para el propio gobierno norteamericano, sobre todo tomando en cuenta las anteriores guerras mundiales, que ganadores o no, generó un avance económico masivo para Estados Unidos. A día de hoy muchos de los países pelean de igual a igual con el propio gobierno norteamericano, y no estamos hablando necesariamente de Rusia, podemos hablar por ejemplo de la guerra comercial que se vive entre Estados Unidos y China. El gobierno norteamericano pensó que en todo momento iba a hacer retroceder a Xi Jinping, pero fue todo lo contrario. Mientras más aranceles se imponen, más aranceles responde de manera recíproca la administración china, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de debilitamiento, de retroceso ni nada por el estilo. El escenario es también llamativo, sobre todo tomando en cuenta que, como hemos dicho, esto lo había comentado el propio presidente ruso Vladimir Putin hace ya más de 10 años, cuando en un discurso frente a la ONU le dijo a la comunidad internacional que el mundo tenía que ser un mundo multipolar, ya no solamente unipolar, ¿no? Solamente había una de las partes que tomaba todas las decisiones y que arreglaba el mundo a su antojo. Claro, evidentemente Vladimir Putin se refería a Estados Unidos. Un mundo multipolar donde varias potencias se sienten a la mesa es lo que se buscaba en ese momento, pero vamos a ser honestos, ya se ha logrado. Según ha dicho el propio experto, él ha destacado que hoy en día hay un triángulo estratégico que se llama Washington, Moscú, Pekín, donde dos ángulos forman activamente la configuración y el tercero la cierra con su presencia. Además, en el círculo de actores que hacen a la construcción de la política mundial se encuentran a cierta distancia del centro la India y Europa, y varios países de diverso calibre que también tienen influencia en los procesos, como Turquía, Arabia Saudita, Israel, Irán y otros aliados de Estados Unidos en el Lejano Oriente, entre otros. Es decir, definitivamente es un mundo multipolar por donde lo veamos. Así es como se ve la multipolaridad real en abril del 2025. A finales del año, tal vez el panorama sea todavía más dividido. Esto es lo que está llamando la atención, que no se comenta, y es que al final los cálculos que hizo Rusia hace unos buenos años atrás están dando resultados. El propio Lukyanov ha señalado que el principal desafío de los países desarrollados es ahora la migración. Así precisó que, por un lado, la afluencia masiva de población del sur al norte crea muchos problemas socioculturales en los estados receptores, lo que conlleva a crisis políticas, pero, por otro lado, sus propias economías necesitan personal que no pueden producir por sí mismo. Entonces, hay una situación que va a depender mucho de cómo los países lo logren adaptar. Y recordemos esto, hace como 7 años atrás, el presidente ruso Vladimir Putin ya hablaba, por ejemplo, de inteligencia artificial. Él decía que el país que logre controlar, que logre tener el dominio de la inteligencia artificial, iba a ser el país que sea la próxima gran potencia del mundo. Y tomando en cuenta todo lo que se está comentando, tomando en cuenta, por ejemplo, lo del mundo multipolar y las divisiones que se dan entre países, la carrera tecnológica no es que está a punto de empezar o va a empezar en breves, ya empezó hace mucho. Así que los cálculos y las acciones que se toman desde el punto de vista hegemónico son bastante llamativos, pero damas y caballeros, el mundo multipolar es una realidad.
Y hablando de situaciones tensas, de situaciones de cambios estructurales, el propio Donald Trump ha tenido que salir al frente a hablar sobre la reducción de tropas de Estados Unidos en Europa. Él ha confirmado que esto es una de las cosas que se va a debatir, pero que es casi una realidad. La administración de Trump contempla la reducción de personal militar estadounidense en toda Europa. Entre los temas a discutir, según ha admitido el mandatario al ser preguntado por los periodistas sobre la cuestión el día de hoy. Lo más llamativo de todo esto es que algunos funcionarios, altos cargos militares han salido al frente previamente a decir que no va a pasar nada, que lo que sucede en Estados Unidos es una situación de recambio, pero que la realidad es muy diferente, que no van a sacarse ninguna tropas de Europa. Bueno, ya vimos lo que ha sucedido con Polonia, así que hay cierta división dentro de Estados Unidos. Finalmente, lo que ha dicho Donald Trump es que se paga mucho al ejército desplegado en Europa. El propio Trump ha expuesto que no reciben mucho reembolso, ni tampoco en el tema de Corea del Sur. Él se ha terminado lamentando, diciendo que al final Estados Unidos es el que gasta el dinero. Finalmente, él ha dicho que así que esta va a ser una de las cosas que se va a debatir, sin relación con el comercio, pero creo que lo van a incluir porque tiene sentido. Estamos hablando del gasto económico que realiza Estados Unidos en estos países. Pero hablando de gastos económicos y de la forma que tendría Estados Unidos de poder regresar, ¿no? De poder obtener algún tipo de reembolso o beneficio, es urgente comentar que Zelensky ha vuelto a salir al frente a decir que básicamente lo que ha hecho el propio secretario de Tesoro de Estados Unidos estaba muy mal. El secretario de Tesoro de Estados Unidos ha elegido un enfoque equivocado a la hora de negociar con Ucrania el acuerdo de nuestros minerales. Esto es lo que afirmó el día de hoy el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky. Creo que los problemas del señor Bessent están en su enfoque, dijo el líder ucraniano en un encuentro con periodistas en relación a las recientes declaraciones de Bessent sobre la cuestión de una entrevista. Golpear con el dedo el contrato y decir ahora hay que firmarlo. A esto solo le pude decir, deja de tocar con el dedo y hablemos en detalle, declaró Zelensky, citado por una corresponsal de Suspiln, un medio que obviamente ha hecho este tipo de nota. Lo más llamativo de todo esto es que entonces Zelensky no firmó porque le dio ansiedad, porque como le estaban señalando el contrato y él no quería saber exactamente de qué se trataba, no firmó. Algo que vamos a entender, está bien, pero si tomamos en cuenta que después el contrato cambió y Zelensky dijo que sí, que quería firmar, pero ahora ya no puede firmar, bueno, esto demuestra que tal vez no debió preocuparse tanto por el gesto de señalar con el dedo el contrato. Él ha dicho que probablemente él esperaba un diálogo diferente, pero yo no considero Ucrania un país de tercera categoría. Creo que debemos comunicarnos en pie de igualdad, terminó subrayando el líder del régimen de Kiev. En la entrevista con el periodista Tucker Carlson, Bessent previamente había denunciado que Zelensky se había comprometido a suscribir el acuerdo de minerales durante su reunión en Kiev a mediados de febrero, días después de que la conferencia de seguridad en Múnich se llevó a cabo, y de nuevo en la Casa Blanca a finales del mismo mes. Sí, en 3 ocasiones, y en todas estas se echó para atrás. De hecho, lo que terminó diciendo el propio Bessent es que llegó al despacho Oval y echó a perder todo lo que debería haber sido lo más fácil de hacer en el mundo. Esto contó el secretario de Tesoro, demostrando que no solamente el gesto de señalar el contrato con el dedo fue lo que determinó que Zelensky no firme ningún contrato. Así que muchos creen que de hecho por esta situación Estados Unidos ha visto que no vale la pena seguir invirtiendo, vamos a decirlo así, en Europa. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.